compartir, vamos a reflexionar el día de hoy, algo que yo se lo voy a compartir no desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Y es, Dios nos llama a vivir en comunidad, porque solos no se puede. Y le decía yo que se lo voy a compartir desde la experiencia y no desde el conocimiento, porque esa es nuestra vida, con Juan Carlos, una vida comunitaria. Hace 28 años que nosotros iniciamos un caminar dentro de una comunidad. Y puedo decir hoy, después de 28 años, que creo que es la decisión más grande que hemos tomado y la mejor. Haber entregado nuestra vida, gracias, y nuestro matrimonio, habérselo entregado a Dios fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y el responsable de todo esto es ese hombre que está ahí sentado, porque él fue el que empezó con todo esto. Y de verdad que esto ha sido lo mejor. Hoy, después de 28 años, yo le puedo decir, estamos recogiendo el fruto. No fue fácil, nuestros hijos estaban pequeños, ¿sí? Hubo que sacrificar muchas cosas. Uno dice sacrificar, ¿verdad? Pero a la final se vuelve gozo y alegría. Lo que hubo que hacer es organizar nuestra vida. Creo que esa es la palabra correcta, organizar. Porque hay que aprender a organizarla para poder estar en las cosas de Dios. Y más cuando uno es llamado a servir. Dice el Papa Francisco que la vida se nos complica maravillosamente. Y así es, ¿sí? La vida se complica, pero es maravillosamente. ¿Por qué se complica? Porque hay que compartir el tiempo, ¿verdad? Porque hay que ver uno cómo se organiza, tiene uno que prepararse. Entonces, sí, no es fácil, pero es una bendición muy grande. Y Dios, que en su infinita misericordia lo mira a uno con amor y lo toma en cuenta, pues vale la pena, ¿verdad? Fíjese que Dios ha creado al hombre como un ser social. El hombre no puede vivir solo, no es una isla, nosotros no podemos tomar a un ser humano, meterlo en una carceleta, ¿sí? Y dejarlo encerrado ahí por meses. ¿Qué va a pasar con ese ser humano? Va a tener trastornos, porque un ser humano no puede vivir solo. ¿Y qué es lo que hace un ser humano cuando vive solo? Habla solo, porque necesita hablar, ¿sí? Porque necesita comunicarse, porque el ser humano no fue creado para estar solo. Dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer entonces un ser semejante a él, ¿sí? Y nosotros solo lo vemos desde el matrimonio, pero es que el hombre no puede estar solo, no puede vivir la vida solo. Y por eso empezamos a formar grupos sociales. Y los primarios son la familia, el trabajo, los amigos. ¿Necesitamos de ese círculo social? Sí. ¿Es bueno compartir con los amigos o no? Sí, es bueno tener amigos. Es más, es necesario tener amigos. Es bueno tener amigos. Entonces el hombre siempre va buscando esa manera de unirse, ¿verdad? Y también formamos grupos sociales mayores, como pertenecer a un barrio, pertenecer a una ciudad, pertenecer a un país, y pues pertenecemos a la humanidad, ¿verdad? Pertenecemos a la raza humana. Entonces siempre estamos formando como grupos, porque el hombre lo necesita. Para formar estos grupos se necesita tener algo en común. Digamos, en la familia, ¿qué es lo que nos une? La sangre. Y entonces, como es la sangre, hago lo que sea por estar con la familia. Soy capaz de cualquier cosa por mi familia, ¿sí? Y buscamos el tiempo para estar en familia, porque nos une la sangre. Ahora, este título que nos daba hoy, Dios nos llama a vivir en comunidad porque solo no se puede. Yo no sé si le tenga que convencer a usted de esto, yo digo que no, porque usted está aquí, o posiblemente se haya preguntado, ¿será tan necesario vivir una comunidad? ¿Será que es importante tener una comunidad para estar con Dios? Y la respuesta es sí. Solo viviendo en comunidad nosotros podemos crecer, ¿sí? Hay una necesidad del ser humano. El ser humano tiene una necesidad de Dios y busca de Dios.
Si no es a través de una comunidad, ¿quién nos va a enseñar quién es Dios en nuestra vida? Dios se manifiesta. Y voy a decir algo que tiene que quedar bien claro. La comunidad nunca sustituye a la Eucaristía. Yo voy a la comunidad los días lunes, entonces no voy el domingo a la Eucaristía porque, o sea, ya le entregué un día a Dios de mi semana. Entonces no es importante la Eucaristía. Y nosotros sabemos que la Eucaristía es el culmen de nuestra fe. Y la Eucaristía es conocida como la comunidad de comunidades. Es la comunidad más grande, donde todos nos tenemos que reunir y todos tenemos una sola finalidad, que tiene un rostro y que tiene un nombre y se llama ¿cómo? Jesucristo. Es el que nos une, ¿sí? Entonces sí es importante. Una comunidad es importante porque tenemos algo como lo que hoy estamos viviendo. Una enseñanza, y una enseñanza en la cual habemos menos personas, ¿sí? En la cual si hay preguntas incluso puedo buscar a alguien para que me lo solucione, cosa que muchas veces no hacemos en la Eucaristía. Vamos a la Eucaristía, la recibimos, salimos de la Eucaristía, cumplimos con lo que teníamos que cumplir y adiós, ¿sí? Y casi nunca nos damos a la tarea de crecer en la Eucaristía. Y no es que no se pueda crecer en la Eucaristía, sí se crece en la Eucaristía, pero como seres humanos estamos más abiertos a eso, ¿sí? Estamos más abiertos, incluso hoy por hoy, ¿cómo se evangeliza? En áreas sociales. Porque es más fácil decirle a un cuate que no quiere ir a nada de Dios, te invito a un desayuno. Y cayó, ¿verdad? Con engaños, posiblemente cayó. ¿Y cuánta gente ha llegado así de, mira, te invito a un desayuno? No le dice clase de desayuno, es verdad. Yo te invito a un desayuno, vos me dijiste que me invitas a un desayuno y no comiste pues. Y comiste doble, porque aquí veniste a comer lo material y veniste a comer lo espiritual. Es una manera de atraer, ¿verdad? Porque nos gusta reunirnos, porque nos gusta esa manera de reunirnos como amigos, como tener esos momentos sociales. Entonces la iglesia se ha aprovechado de esos momentos sociales. Sí es importante, ¿sí? Entonces, para formar estos grupos, les decía yo que existía algo que tiene que ser común en sus miembros, ¿verdad? Y nosotros es Jesús. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:1. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Sí, la necesidad de Dios está, pero ¿dónde me voy a encontrar con Dios? ¿Me lo voy a encontrar en Él? En el hermano. Hay gente que dice, yo tengo una relación con Dios y mi relación con Dios es con Dios y no tiene nada que ver con el fulano de tal. Y resulta que la relación con Dios sí tiene que ver con el fulano. Porque si yo no tengo una buena relación con alguien, sí, pero usted no conoce quién es esa persona, usted no sabe lo que hizo en mi vida, no importa, hemos sido llamados a perdonar. ¿Y dónde se aprende eso? Dentro de una comunidad. Porque aquí nos sentamos, meditamos, lo que muchas veces no logramos hacer en la Eucaristía, ¿sí? Dice también, en mi hermano yo voy a aprender a vivir. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan 4:16. Dice la palabra, nosotros hemos encontrado al amor de Dios presente entre nosotros y hemos creído en su amor. Dios es amor. Vamos a desglosar un poquito esta palabra. Nosotros hemos encontrado el amor de Dios. ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? Dice Primera de Juan. Con el amor de Dios. No dice con Dios, dice ¿con qué? Con el amor de Dios. ¿Sí? Y miren cómo sigue San Juan. Presente entre nosotros. ¿Quién hace presente el amor entonces? Dios. Yo hago presente el amor de Dios. Yo voy a conocer a Dios a través de mi hermano. En el rostro de mi hermano voy a conocer el rostro de Dios. Y esa es una responsabilidad muy grande que tenemos todos los cristianos. Por eso nos reunimos en comunidades, porque ahí aprendemos a conocer el rostro de Dios en mi hermano. Y como es mi hermano, sí, yo voy a aprender en esa comunidad que mi hermano es diferente a mí, pero que esa diferencia
no me divide, sino me enriquece. Porque siempre hay gente que está más arriba que yo y gente que está más abajo que yo. Pero siempre tengo algo que aprender. Y es más fácil aprenderlo en un grupo pequeño que en la gran comunidad de comunidades. A veces vamos a la Eucaristía, yo me siento siempre aquí porque yo no sé por qué, ¿verdad? Pero donde nosotros llegamos establecemos un lugar. Y esa es la banca donde nos sentamos siempre. Y vuelvo a ver, allá vino la señora Colochita de todos los domingos. Pero esa señora es la señora Colochita. ¿Y cómo se llama la señora? Saber. Pero es la señora Colochita, la que llega todos los domingos. Ahí no nos atrevemos a preguntar, ni siquiera nos atrevemos a llamarnos hermanos. Ahí nos da vergüenza. En cambio, dentro de la comunidad, ¿cómo nos llamamos? Hermanos, ¿verdad? A veces porque no nos sabemos el nombre de hermanos y nos ayuda un poco eso de llamarnos hermanos, ¿verdad? Cuando no tenemos esa conciencia. ¿Sí? Pero aquí, como ustedes siendo poquitos, se van conociendo hasta por nombre. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Se van conociendo hasta las necesidades. ¿Sabe que la comunidad está dividida en pequeñas comunidades? Usted sabe que hoy las parroquias están en misión y lo que han hecho es formar pequeñas comunidades. Porque en una pequeña comunidad nos logramos conocer. Porque en una pequeña comunidad te puedo cuidar más porque somos poquitos. Porque nos podemos incluso hasta visitar en el momento difícil de la vida. Estamos al tanto de lo que está pasando con esa familia. Eso solo se puede lograr en la comunidad. Y eso es vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio no es solo llegar a la Eucaristía, sentarme, ¿sí? Pasar, compartir el pan y el vino y de regreso para mi casa. Porque eso es lo que hacemos dentro de la Eucaristía. ¿Está bien hecho? No. No sabemos vivir la comunidad de comunidades. Se supone que ahí como hermanos nos tenemos que conocer también, pero cuesta mucho, ¿verdad? Hoy en día nos cuesta mucho. Tenemos el recurso de las comunidades. Las comunidades han sido una bendición. Yo le puedo decir que en nuestra vida han sido una gran bendición. Todo lo que Dios ha permitido, lo mucho, lo poco que Dios ha permitido que nosotros crezcamos, lo hemos hecho dentro de una comunidad. Y dentro de la comunidad es donde Dios nos regala dones que se van a convertir en carismas para servirle a Dios. Entonces una comunidad es importante. En una comunidad se crece en conocimiento, se crece espiritualmente, también podemos crecer espiritualmente. En una comunidad crecemos como seres humanos porque aprendemos a ser verdaderamente seres humanos. Mire cómo nos dice el Papa Francisco en Evangelio Gaudium, numeral 272. Mire cómo dice él. Por lo tanto, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar el bien, ampliamos nuestro horizonte para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. En una comunidad es un encuentro de hermanos. Y dice el Papa Francisco que cada vez que nosotros nos encontramos con el hermano, pero no es un encuentro por encontrarlo, es un encuentro, como decía el Papa Francisco, en el amor. En la comunidad aprendemos a amarnos. ¿Hay problemas en las comunidades o no? ¿Qué dice usted? Sí, hay problemas. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Hay gente que ha salido decepcionada de las comunidades? También es cierto. Porque lamentablemente no hemos dado testimonio de lo que es una comunidad. Sin embargo, la comunidad es importante y sí funciona. Los que no funcionamos somos nosotros. Cuando no vivimos el encuentro del hermano, un encuentro en el amor. ¿Aprendemos a amarnos o no? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo le puedo compartir que ahora, después de 28 años de caminar en una comunidad, nuestros amigos, ¿sabe quiénes son? Los de la comunidad. ¿Sí? ¿Sabe quiénes fueron al casamiento de mí? Los de la comunidad. Y la familia, ¿verdad ustedes? Pero se empieza a reducir el número de amistades. Y no es porque uno lo reduzca, es que lo reducen, es que lo sacan.
porque ya tenemos otras prioridades, porque ya hablamos diferente, porque ya no nos gusta lo que antes nos gustaba, porque ahora sabemos reconocer quiénes son amigos y quiénes no lo son, quién me puede construir y quién no me puede construir. El pensamiento se va haciendo como el pensamiento de Dios y los sentimientos se van haciendo como los sentimientos de Dios. Y va a decir San Pablo, hoy todo me parece basura comparado con lo que hoy tengo en Cristo. Y eso va pasando. ¿Sí? Y sabe que es lo hermoso, que nos vamos transformando sin darnos cuenta. Nos vamos haciendo mejores seres humanos. Yo siempre he dicho, ojalá en las comunidades existiera un aparatito ahí en la entrada a ustedes, que cuando uno pasara por ahí, le marcara, póngale 10, ¿verdad? Entré con 10. Y cuando saliera dijera que sea 11, pero ya subimos uno. ¿Sí? Porque no nos damos cuenta toda la riqueza que venimos a recibir. ¿Sí? No nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da a través de sentarnos y escuchar su palabra. Nos va edificando poco a poco. Y continúa el Papa Francisco con esto. Dice, cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. ¿Sí? Cuanto más relación tengo yo con los seres humanos, cuanto más relación aprendo a tener yo con mis hermanos, dice que se me abren más los ojos para reconocer a quién, a Dios. ¿A quién venimos a buscar en la comunidad? A Dios. Pero ¿será que Dios va a bajar, se va a presentar aquí? Qué bonito sería ver a ustedes. O va a llegar a su casa y le va a tocar el timbre. No, ¿verdad? Así como lo vemos nosotros en las películas o en las fotografías, en las pinturas, ¿verdad? Pero ¿dónde puedo reconocer entonces a Dios? En las personas. Y eso se aprende en comunidad. Descubrir al Dios de la vida en la comunidad. Aprender a vivir en comunidad. Si aprender a vivir en familia no es fácil. Los de la familia somos, digamos, 4, ustedes 5, ¿sí? Y sin embargo nos cuesta ponernos de acuerdo los dos como matrimonio. Tampoco es tan fácil. Nos cuesta. Vivir en comunidad no va a ser fácil, va a ser complicado, porque el hermano no piensa como yo pienso, porque el hermano no camina como yo quiero que camine, porque el hermano no hace lo que yo quiero que haga, porque a mí me parece que no debe de estar aquí. O sea, hay muchas cosas que podemos no estar de acuerdo, pero aprendemos a vivir en comunidad. Y ese es el objetivo de una comunidad, aprender, conocer al hermano y a pesar de amar al hermano. ¿Sí? Aprendemos a conocernos los unos a los otros, ¿o no? Hasta ya sabemos las mañas que tenemos. No, ahí no les sirvas con azúcar porque no toman con azúcar el café. Ya sabemos, porque estamos viviendo en comunidad, porque hemos aprendido a vivir en comunidad. Es hermoso vivir en comunidad. Yo le digo, mire, Dios nos permitió nacer en una comunidad, ahí estuvimos 9 años. Le puedo compartir que casi que todo lo que hasta el día de hoy sabemos, lo aprendimos en esa comunidad. Nos enseñaron a caminar. Y luego el Señor nos lleva, nos saca de ahí y nos lleva a formar nosotros una comunidad. Formar una comunidad. Nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a llegar y formar una comunidad de padres. Y sabe una cosa, hemos visto cosas maravillosas. Cómo Dios ha obrado, no solo en nosotros, también en otra familia. Es que ese es el objetivo de la comunidad. Multiplicar, ¿sí? Traer más gente. Las comunidades tienen que crecer. Porque yo, que pertenezco a la comunidad y he vivido ese encuentro con Cristo y sé lo que significa vivir en comunidad, no me puedo quedar callada. Tengo que traer más gente para que aprenda a vivir en comunidad. Las comunidades más difíciles de formar son las de matrimonio. ¿Por qué será? Porque uno quiere y el otro no. Cuesta ponerse de acuerdo. ¿Sí? Levantar una comunidad de mujeres es mucho más fácil, porque las mujeres como que estamos un poco más
abiertas a las cosas de Dios. Los hombres son un poquito más duros, pero yo siempre he dicho, cuando un hombre cae, cae mejor que una mujer, se convierte mejor que una mujer, es más sincero que una mujer, porque cuando los hombres caen, de verdad que caen y suenan a plata, ¿sí? Bendito sea Dios. ¿Sí? Es hermoso entonces esa vida de comunidad. Mire, en el Evangelio de San Mateo, vamos a irnos a San Mateo 12, San Mateo 12:46, dice la palabra: estaba todavía hablando con el pueblo, o sea Jesús, cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, quisieron hablar con él. Hay quien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Nuestros hermanos esperados nos atacan con esta cita bíblica, ¿verdad? Primero que tuvo mamá María, tuvo más hermanos, dice, ¿verdad? Se lo voy a explicar así rapidito. En la palabra, en el lenguaje hebreo no existe la palabra sobrino, primo, ¿qué más hay? Bueno, no existen esas palabras. Familia es hermano, todos son hermanos, así sean primos. Y luego dice, mire cómo deja afuera a su mamá. Pareciera como que esto es una falta de educación de mamá María. Pero como este libro no es un libro para juzgar actitudes de Jesús, sino es un libro de ¿qué, hermano? De salvación. Esto está escrito para que entendamos el mensaje que Jesús quería dar aquí. Y lo que Jesús estaba diciendo aquí es que se iba a formar una familia nueva. Ya no era una familia de sangre, ya no nos iba a unir la sangre, sino que nos iba a unir un mismo espíritu, que nos iba a unir a Dios. Y entonces todos íbamos a pasar a ser la nueva familia de Dios. ¿Y quién es esa nueva familia de Dios? Pues son todos aquellos que aceptan hacer la voluntad de Dios. Esos, dijo Jesús. Esos son mis hermanos, esa es mi madre. Todos aquellos que aceptan la voluntad de mi Padre pasan a ser mis hermanos. Y nosotros somos hermanos de Jesús y tenemos un mismo Padre. Formamos ahora una sola familia. Así es, hermanos, de que cuando nosotros ofendemos a un hermano de comunidad, ¿a quién ofendemos? Es al mismo Jesús. Porque todo lo que le hicieres a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Entre hermanos hay peleas o no hay peleas? Sí. Y algunos hermanos de una vez se separan, ¿verdad? Pero por lo general nos peleamos con los hermanos y nos volvemos a reconciliar. Y eso va a pasar dentro de una comunidad. Dentro de una comunidad van a haber problemas, pero hay que superarlos como se superan dentro de la familia. Hay gente que anda de comunidad en comunidad buscando una comunidad perfecta. Mientras haya seres humanos no existe la comunidad perfecta. Cuando hay un ser humano siempre va a haber problema. ¿Por qué? Porque el ser humano es limitado. Porque el ser humano se equivoca. Va a decir San Pablo, ¿por qué no hago lo que quiero para hacer lo que no quiero? Sí. Porque a pesar de que estamos caminando con el Señor, nos seguimos equivocando. Pero para eso nos sirve la comunidad. Cuando caemos, no levanta. Y esto, ¿sabe quién lo comprendió muy bien? Lo comprendieron los discípulos. Ahora nos vamos a Hechos de los Apóstoles 2:42, dice la palabra. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se los repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba.
Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu. Compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a empezar a desglosarla. Acudían asiduamente. ¿Cómo acudir? Asiduamente, ¿qué significa? Constantemente. ¿Cómo hay que acudir entonces a la comunidad? Constantemente. Porque a veces tenemos hermanos que no vinieron, que parecen estrellas fugaces, ¿verdad? Que se van asomando allá de vez en cuando. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hemos entendido lo que significa una comunidad. ¿Para qué nace una comunidad? Una comunidad nace para tener un encuentro personal con Cristo. ¿Sí? Y ahí me quedo. Porque nosotros buscamos muchas veces las comunidades ¿para qué, sinceramente, hermano? Para socializar. Uno. Pero el principal, el que nos trae aquí, el primero que nos trae aquí la mayoría de veces, en la gran mayoría, ¿sabe cuál es? La necesidad. Algo llegó a nuestra vida. Y entonces buscamos la comunidad. Dicen que hay una comunidad de matrimonios. Vamos a ver si pasa. Tal vez nos componen, ¿verdad? Y entonces venimos buscando los milagros de Jesús. Ese es el problema que tenemos dentro de las comunidades. Necesitamos invitar a los hermanos a ese encuentro con Cristo. Porque el que no tiene su encuentro con Cristo no se queda. No le pasa lo que le pasó al profeta. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Cuando uno se deja seducir por Cristo, cuando yo tengo mi encuentro personal con Jesús, ya no me puedo separar. Y por eso nosotros llevamos esos 28 años. Porque nuestra vida ya no la podemos concebir fuera de una comunidad. Ya no tiene sentido. ¿Sí? Pero es encontrarse no con el milagro. Es que a la final el milagro no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El encuentro con Cristo. Que yo pueda ver, que yo pueda conocer, que yo pueda tener una relación cara a cara, como dice la palabra que la tenía Moisés. Y cuando yo tengo ese encuentro, yo ya no me puedo ir. ¿Se te complicó la vida, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Sirviendo al Señor se te complicó, ¿verdad que sí? No sé, ahorita estaríamos viendo Netflix, ¿verdad? Pero aquí estamos. Sí, la verdad. Pero mire, entonces dice, acudían asiduamente. Esto, mire, no es una moda, porque ese es el problema también que tenemos. Como que hoy en día están de moda las comunidades. O sea, pues es bueno pertenecer a una comunidad. ¿Sí? No se trata de una moda. Esto se trata de vida, de un estilo de vida. Porque podemos mantenernos gracias a la comunidad. Y en los momentos difíciles tenemos una comunidad. Cuando hay un problema, no sé si ustedes lo pasan, me imagino que sí. Nosotros tenemos un chat de servidores inmediatamente, cadena de oración. ¿Sí? Y usted sabe que la oración tiene poder. La oración de intercesión tiene poder. Hemos arrancado milagros extraordinarios adelante. Pero para eso es necesario vivir así de mejor. Pertenecer realmente a la comunidad y tener identidad. Amar mi comunidad. Porque a veces lo que hacemos es bajarle el pellejo a la comunidad. Y eso es morderle la mano al que me está dando de comer. Y eso nos vale. Tengo que tener identidad. Yo tengo una iglesia y mi iglesia es católica, yo debo de dar la vida por mi iglesia. Pero también tengo una comunidad, que es una ramita del gran árbol que se llama Iglesia Católica. Y necesito yo entonces asistir asiduamente a la comunidad. ¿Qué hacían en la comunidad? Escuchen. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué venimos a hacer aquí a la comunidad? Todo lo que está aquí, miren. Y en la fracción del pan, mirémosla como el compartir, el ágape que ustedes tienen. ¿Sí? Porque aquí no está la Eucaristía.
Pero nosotros venimos a recibir enseñanza, venimos a una convivencia. Esta parte es importantísima. Y es la parte que muchas veces la vemos indiferente, que no le ponemos atención. ¿Sí? La convivencia, el aprender a vivir como hermanos, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Sí? Venimos y hacemos oraciones, alabamos a Dios. Eso es una comunidad. Luego dice, toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y los milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. ¿Qué era lo que había en la primera comunidad? Prodigios y milagros. ¿Y hoy? ¿Será que vemos todavía prodigios y milagros? Dice la palabra que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Los milagros eran para la época de Jesús? No. Los milagros siguen siendo para nuestra época. ¿Sí? Y entonces en una comunidad donde Jesús es el centro, tenemos que seguir viendo milagros y prodigios. ¿Sí? ¿Los ha visto usted en su vida? No los ha visto. Pero no vea milagro o prodigios porque a veces queremos ver, no tenía mano y le creció la mano. No. ¿Sí? Esas cosas sobrenaturales, porque un milagro es algo sobrenatural. ¿Dios puede hacer eso? No lo puede hacer. Pero pasa, ¿no? Sí, pasa. Hasta el día de hoy, 28 años, no lo he visto. Pero ¿sabe qué sí he visto? Que un matrimonio se restaura. Que estaban a punto de divorciarse y no sé qué pasó. En un retiro de 2 días. Después de 25 años de casar, se pusieron de acuerdo en 2 días. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué también hemos visto? Cuando hemos orado por los hermanos y se han sanado de un cáncer. Y después nos llegan con los exámenes y nos dice, el médico dice que no sabe qué pasó. Y nosotros decimos, mira, eso lo hemos visto. Hemos visto cómo papás luchando con sus hijos, esos hijos regresan por el camino correcto. Esos son los milagros que vemos. ¿Sabe qué milagros hemos visto? Que hoy todos nos podemos sentar en la mesa, compartir el pan como familia y oramos. Antes no lo hacemos. Llegamos a un restaurante y lo primero que hacemos, ¿quién hace la oración? Eso es un milagro. Eso antes no lo hacíamos. Y hoy lo hacemos. Esos son los milagros que Dios hace en la vida. Pero nosotros queremos las cosas extraordinarias, lo ordinario, lo cotidiano, que me da gozo, que me da alegría, que me da unidad, que me da esperanza. Esos son los milagros que vemos cuando empezamos a convivir dentro de una comunidad. Porque entonces empezamos a ver. Porque antes estábamos ciegos. Hoy somos capaces de ver lo que los ojos humanos ven. Le comparto algo rapidito. Una hermana compartía su testimonio. Y si yo lo cuento allá afuera, me van a decir que es ridículo. Espero que usted sí me entienda. Dice ella que económicamente estaba muy mal con su esposo. Y entonces le dijo al esposo, ya tenemos que ir a paz porque ya nos hace falta muchas cosas. Hacer la listita de lo que realmente necesitamos, porque no podemos gastar más. Entonces ella llevaba su lista y dice que se habían apegado mucho a esa lista, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Estaban pasando una época difícil económica. Cuando llegaron a la caja, ella había comprado exactamente lo de la lista, nada más ni nada menos, lo que la lista decía. Y cuando ella pasa a la caja y empieza a sacar las cosas y el esposo le empieza a pasar las cosas, le pasó un shampoo. Y ella se queda viendo el shampoo que ella usaba. El esposo no era de los hombres que se fijaba que el shampoo usaba. Los hombres casi no son así, son medio detallistas, ¿verdad? Y dice ella que se asombró y le preguntó, alguien se había equivocado, pensó ella, y echó el shampoo en mi carreta. Y entonces le dijo al esposo, mira, esto no lo metí yo, le dijo, ¿verdad? Esto no está en la lista, se te olvidó ponerla. ¿Cómo así? Le dice, yo vi que ya no tenés shampoo y con qué te vas a lavar la cabeza. Ella tenía su shampoo. Un hombre que nunca se había fijado. Ese será un milagro de su milagro, o será una tontería que es. No, esos son los milagros. Cuando ya me empiece a interesar verdaderamente el ser que yo tengo a mi lado, ¿sí? Cuando para mí de verdad es lo que yo digo, me casé contigo porque te amo, pero ya no solo es de diente a labio, te amo porque estoy haciendo las cosas que sé que te agradan,
porque el amor no solo es palabra, también son acciones. Esos son los milagros. Esos son los prodigios que seguimos viendo de Dios. Y eso se aprende en una comunidad. Porque como les digo, si lo cuento allá afuera me van a decir, nada que ver, ¿verdad? Esta está chiflada, ¿verdad? Pero esos son los milagros que nosotros vemos. Luego dice, todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se lo repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. No sé qué se le vino a la mente a usted ahorita al decir esta hermana me va a empezar a desplumar aquí. No, la iglesia no te despluma. La iglesia solo te pide lo que tú quieras dar. Hasta ahí. Nunca nos va a pedir más de lo que no queramos dar. ¿Sí? A mí no me gustan esas oraciones de ofrendas que muchas veces se hace negocio con Dios. Señor, te voy a dar mi ofrenda porque tú me la vas a multiplicar al 7 por 1. Así yo también doy, ustedes uno de a 200. 200 por 7. 1000%. Bueno, el negocio, ¿vale? Y sin haber hecho mucho. ¿Sí? No se trata de eso. ¿Por qué voy a ofrendar? ¿Por qué voy a dar? Porque me nace del corazón. No tengo para dar, Señor, no tengo. Por eso en la iglesia católica no hablamos de diezmos, hermano. El diezmo era en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora hablamos de ofrenda de amor. ¿Y sabe qué es mejor? La ofrenda de amor. Por eso Jesús puso aquel gran ejemplo, ¿verdad? De la viuda. ¿Cuántas monedas llevó? 2 moneditas. Era todo lo que ella tenía. Y posiblemente otros ofrendaron muchísimo, 15, 20 monedas de oro. Y aquella mujer solo pudo 2 moneditas y no de oro, de lo más bajo que había. Y Jesús, ¿qué dijo? Que esa mujer había ofrendado mucho más, había dado todo lo que tenía, porque lo había dado con él, con el corazón y confiando en Dios. Esa es la manera de compartir. Dios nos quiere enseñar a compartir, no por ley, sino por amor. No porque la ley dice, no porque los mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo entonces voy a sacar y lo voy a ayudar. Eso no tiene sentido. Dice San Pablo, va a decir San Pablo, si ustedes le dan todo a los pobres, pero no tienen amor, son como campanas que resuenan. No tiene sentido. Lo que nos debe de mover es el amor. Yo te voy a ayudar porque me conmueve ver tu dolor. Y de alguna manera voy a tratar de aliviar tu dolor. ¿Sabe cómo se llama eso? Convivencia. Eso se llama vida comunitaria. Aprender a vivir. Aprender a vivir dando, pero con el corazón. Si no das con el corazón, no se te toma el tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que la primera comunidad aprendió a hacer, a compartir. Nunca, yo escuché una vez esto, nunca hay pobre tan pobre que no tiene algo que compartir. Siempre hay algo que compartir. Si no es material, puede ser el tiempo. Yo vengo, me siento con el hermano, platico con el hermano, conversamos una hora, él me cuenta lo que él está pasando. Esa hora que yo le entregué a él, ¿quién me la paga? Nadie. Esa hora, como yo se la entregué al hermano, ¿será que Dios me va a decir, mira Liliana, como le entregaste, le donaste una hora al hermano, entonces te voy a dar una hora extra de vida? Porque te la gastaste ahí. ¿Será que pasa eso? Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, donar. Y la vida del cristiano se marca en esto, en donar. Es en ser capaces de entregarnos hasta nosotros mismos. Porque el primero que se entregó fue Jesús. Y Jesús lo dio todo. Todo. No le quedó absolutamente nada. Y esa es la vida cristiana. Aprender a darlo todo. Les comparto. Hoy me tocó que grabar, para los que no saben, tenemos un programa de televisión. Y hoy me tocó que grabar con unas personas que tienen una fundación para recuperación del alcohólico y el drogadicto. Ellos donaron su terreno, su finquita, o como usted la parcela, no sé cómo se pueda llamar, y
Y ahí está trabajando toda la familia. Porque él recibió el llamado y él donó su tiempo, sus bienes, para recuperar al alcohólico. Y no solo lo recupera, ¿sabe qué es lo hermoso? Saca a ese hombre y le presenta a un Cristo. Y yo le preguntaba y le hice una pregunta así, cauciosa, para hacerle caer, como le hacían a Jesús, para hacerlo caer. Y le dije, un enfermo alcohólico, un enfermo drogadicto, ¿deja de serlo o no deja de serlo algún día? ¿Usted qué me contestaría? ¿Tú dices que no? ¿Quién más está de acuerdo con que no? ¿Tú también estás de acuerdo con que no? ¿Tú también estás de acuerdo con que no? Eso es lo que Alcohólicos Anónimos nos ha dicho. Que el alcohólico toda la vida va a ser alcohólico. ¿Y sabe qué me contestó él? Sí, se puede recuperar. Porque para Dios no hay nada imposible. Eso me impactó. Porque tienen otra visión, otra manera de ver las cosas. Y esa es la manera de Cristo. ¿Será que sí? ¿Será que si Dios toma la vida de un ser humano, es que allá solo mira la parte humana, ¿sí? La parte del cuerpo que está enfermo? Pero aquí no solo el cuerpo, sino también el alma. Fue lo que le pasó a la mujer hemorroísa. La sanó, le cortó esa hemorragia de 12 años, pero le dijo quién me tocó, porque no la podía regresar enferma del alma. Si esa mujer estaba mal, esa mujer tenía 12 años de estar enferma. 12 años en que el pueblo judío la consideró impura. No podía tener relación con nadie. Esa mujer no podía planificar futuro. ¿Cómo vivía esa mujer? Amargada, solitaria. Nadie se podía acercar a ella porque quedaba impuro. Entonces esa alma, ese corazón estaba hecho pedazos. Y eso es lo que hace esta gente. Y lo hermoso, igual que Jesús. Cuando ellos me lo compartieron, me dejaron con la boca abierta. Y me dice, regresa el recuperado, le buscamos trabajo. Y gracias a Dios hemos conseguido empresas que les abren las puertas. Lo regresamos a la sociedad. Hermanos, esta le vida a un ser humano que ya estaba muerto. Y ahora lo regresa a la sociedad. Para que vuelva a soñar, para que vuelva a planificar, para que recupere su familia, porque la mayoría ha perdido su familia. Para rectificar en la vida y buscar a los suyos y pedir perdón, porque se equivocan. Pero eso no lo van a hacer cuando tenemos la mirada fija en el hermano, porque ahí nos encontramos con Cristo. Milagros, prodigios, lo compartían todo. Nosotros vivimos en un mundo materialista y egoísta. ¿Qué es lo que nos está enseñando este mundo? Yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Sabe por qué? Como humanidad estamos en agonía. Por eso. Porque tenemos planes individualistas. Ya ni en la familia hay planes comunes. Cada quien tiene su proyecto de vida. ¿Y el proyecto familiar? Somos esposos. Sí, pero sí, tú tienes una vida. Tú sigues siendo tú y tú sigues siendo tú. Pero mi proyecto de vida no puede afectarte a ti, que eres mi pareja. ¿Por qué no te puede afectar? Porque ahora tenemos un mismo camino. Ahora somos uno. ¿Tú te puedes realizar? Claro que sí. ¿Tú puedes estudiar? Claro que sí. Pero nunca un plan puede afectar mi familia. Porque entonces deja de ser un plan familiar y se convierte en un plan egoísta. Yo tengo todos los viernes porque para eso yo trabajo. Entonces me merezco el viernes. Ese es un plan egoísta que va a terminar con tu matrimonio. ¿Qué dices? Sí. Y como plan no se le puede tachar al hombre, vean ustedes, porque hoy hay los jueves de Ladies Night. ¿Cuánta mujer hoy agarra a sus hijos? ¿Lo deja con la persona que les cuida en la casa? ¿O va a buscar a la mamá? Porque la mamá no tiene los pantalones para decirle no te lo recibo porque no es pachanga, no es día de pachanga. Sos mamá, sos esposa, la vida te cambió mamá. Planes individuales. Así nunca va a prosperar el matrimonio, así nunca va a prosperar la familia. Se trata de compartir. Y dando es como
sigamos adelante. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan en sus casas comiendo con alegría y sencillez. Mire qué bonito es. ¿Cómo iban? ¿Cómo se encontraban ellos en el templo? Con alegría, con entusiasmo, con un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir con un mismo espíritu? Que había unidad. ¿Sí? Uno de los más grandes, podemos decir, de los más grandes frutos del Espíritu Santo y donde podemos reconocer la presencia del Espíritu Santo es la unidad. Cuando hay una comunidad que está unida, ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Porque la desunión le pertenece a quién? A Satanás, al diablo. Él es el que desunió. La unidad la hace el Espíritu de Dios. La gente acudía con alegría. ¿Cómo hay que buscar a Jesús? Con alegría. ¿Cómo va a decir el Papa Francisco? Quítese la cara de mi madre, dice él, ¿verdad? Y yo digo, quítese la cara del chompipe, porque el chompipe siempre anda con el moco caído de los pies. ¿Sí? Y a veces por eso no logramos convencer a nadie a que venga, porque cargamos una tristeza, o porque somos los que siempre nos estamos quejando. Nunca vemos lo bueno, siempre vemos lo malo. ¿Cómo vamos a inspirar a otros? Por eso el Papa Francisco nos sacó Evangelio Gaudium, ¿verdad? La alegría, ¿sí? La alegría del Evangelio. Dice y comienza, va a ser una nueva etapa de evangelización donde se va a promover la alegría. Lo que nos va a mover, ¿qué tiene que ser? La alegría. Si Cristo habita en mí, yo tengo que estar alegre. Sí, pero yo tengo problemas. Sí, pero en medio de los problemas. Porque la alegría no es que yo no tenga problemas. ¿En qué radica mi alegría? En que Jesús habita en mí. Y eso pase lo que pase. Eso no me lo puede quitar nadie. Cuando he tenido un verdadero encuentro con el Señor. Entonces, ese gozo, ese entusiasmo, esa alegría de compartir, comían, dice, en la casa con alegría y con sencillez. No se necesitaba grandes viandas para pasarla bien. Era algo sencillo, ¿verdad ustedes? Panito con frijol, un pan de manteca para remojar. Si de lo que se trata es compartir, lo que se trata es convivir. ¿Sabe cuando nosotros, Dios, el Señor nos permite formar nuestra comunidad? Lo hicimos con un asesor, con un sacerdote. Él nos guió a nosotros para poder hacer los estatutos, el reglamento y todo de la comunidad, porque la comunidad salió de verdad como una institución bien formada, con todo lo que necesita. Misión, visión, tenemos nuestra alabanza, tenemos nuestro logo, ¿sí? Salió así como quien dice las cosas bien hechas. Y no se nos permitió salir antes de eso. Pues el padre, cuando vio el programa, cómo íbamos a desarrollar la asamblea, nos dijo, está muy bien, solo que aquí hace falta una cosa al final. ¿Y qué hace falta, padre? El ágape. Y nosotros los dos nos vimos, ¿verdad? Ay, no, padre, eso sí no. ¿Sabe por qué? Porque eso se vuelve social. Y se nos queda bien. Sin ágape no hay comunidad. A sus órdenes, jefe. Y saben, esos ágapes han sido de bendición. Lo que ustedes ven, la convivencia, sentarse, compartir la tacita de café con un panito. Hoy son los hermanos de comunidad los que se ofrecen, ya no ponemos los servidores, los hermanos de comunidad, hasta un listado tenemos. Porque ahí, apúntame a mí para tal fecha, apúntame, están apuntados. A veces hay necesidad de decir, miren, por el momento están cerradas las refacciones porque estamos llenos. Ya tenemos 3, 4 meses, mejor nos esperamos, ¿verdad ustedes? Pero ese ágape ha sido de bendición. Lo que sí hay que tener cuidado es que no se vuelva algo social, ¿verdad? Si ustedes quieren tener una convivencia social como comunidad, ¿se puede o no se puede? Sí. Pero entonces nos salimos de este ambiente, ¿sí? Y nos vamos a otro lado, a convivir, a pasarla bien, a compartir como hermanos, ¿sí? Qué bueno que hasta conozcamos las casas ustedes, porque esa es la convivencia de una comunidad. Yo tener la confianza que un día se me presente una emergencia, voy con mis hijos y le digo, mira, me haces el favor, tengo una emergencia, te quedas con mis hijos. Y saber que mis hijos se van a quedar bien, y que mis hijos no se van a quedar gritando porque conocen al hermano de comunidad, porque nosotros tenemos una convivencia.
gozaban, dice, de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor hacía que los salvados cada día ingresaran a la iglesia en mayor número. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Alababan a Dios. ¿Y de qué gozaban? De simpatía. ¿Sí? La vida comunitaria, mire, tiene que ser una vida agradable, tiene que ser bonita, a pesar de los problemas que puedan haber. Cuando yo aprendo a vivir de esta manera, como está aquí, ¿es fácil? No, no es fácil. Es como el matrimonio. Tiene sus cosas y hay que morir a muchas cosas porque sobreviva el matrimonio. Así también es una comunidad. Tenemos que morir a muchas cosas porque aquí lo que importa es el bien común, no el bien particular. Y cuando tomamos una decisión se toma por el bien común, no por el bien particular. Y eso nos cuesta mucho aceptarlo en la vida. ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, cuando yo vivo todo esto que acabamos de desglosar, todo esto me tiene que llevar a algo. Porque no es posible que yo tenía un encuentro con Jesucristo, teniendo una comunidad, experimentando una vida comunitaria, me quede sentado o sentada en una silla. Diría mi mamá, siendo asadón. ¿Sí conoce el asadón? ¿Qué hace el asadón? Solo para adentro. ¿Cuándo da algo el asadón? Y el Papa Francisco dice, yo no podría entender mi vida, yo lo único que sé es que mi vida es mi cita. Nosotros somos citados. Cuando yo vivo una vida comunitaria, yo tengo que empezar a ser útil a esa vida social. Porque los cristianos somos los responsables y se nos va a juzgar por eso. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho por Guatemala? ¿Qué hemos hecho? Nada. ¿Qué hemos sido entonces? Asadores. Que todo lo hemos jalado para nosotros. ¿Qué espera el mundo de nosotros? ¿Alguno de ustedes vio esa película Cadena de Favores? ¿Alguno no la vio? Pues les recomiendo porque es algo viejita, pero está buena. ¿Sí? El muchachito se inventa, hay un proyecto de trabajo final. ¿Sí? Y el muchachito dice hacer 3 favores a una persona, pero 3 favores que no eran capaces de hacerlo al que se lo va a hacer. Y estos 3 van a agarrar 3, 3, 3. Ya se multiplicó, ¿verdad? Y él decía, el maestro les empieza a interpelar cuando les presenta el proyecto. ¿Qué espera? Le dice el maestro, ¿qué espera el mundo de ustedes? ¿Sabe qué contestan los niños? Nada. Esa es la respuesta de muchos de nosotros. ¿Qué espera el mundo de nosotros? Nada. ¿Qué sentido tiene ser católicos, apostólicos y romanos? Nada. ¿Qué significa ser cristiano? Nada. ¿Ese es el Evangelio? No. Hoy en Nicaragua están muriendo por defender el Evangelio. ¿Nosotros qué hacemos como iglesia? Nada. ¿Se puede hacer algo como pueblo, como nación? Sí. Derrocamos a un presidente y a una vicepresidenta. ¿Sí? Y quizás usted me dice, sí, pero ahí está. No vemos lo que se hizo